En esencia es ser nosotros mismos, ¿no? Y buscar esa conexión entre el propósito y nuestra identidad. Muchas comunidades van a resonar en nosotros y muchas tantas otras no van a resonar. No quiere decir que por el hecho de estar en comunidad va a ser todo perfecto y nos va a encantar, sino que tenemos que encontrar también la comunidad que más resuena con nosotros mismos y con lo que buscamos. ¿Y comunidades online versus presencial? Creo que el ser humano siempre va a necesitar el contacto humano. Yo creo que el componente híbrido siempre va a estar. Lo que no quiere decir es que las comunidades online vayan mal, para nada. Simplemente creo que el ser humano, y más sobre todo lo que hemos vivido en estos últimos años, seguimos necesitando ese cara a cara, de ver a las personas, de conectar y de sentir que estamos ahí, ¿no? Gente de carne y hueso y no detrás de una pantalla. Bienvenidos a otro episodio de The Brave Self Podcast. Hoy tengo el placer de tener conmigo a Juan. Juan es consultor, formador y es el cofundador de Community Hackers y La Mesa Nos Une, dos iniciativas que están cambiando la manera en que creamos comunidades, en que nos interconectamos. Ya nos contará muchísimo más, pero muchas gracias, Juan, por estar aquí. Un placer, gracias a ti también. Quiero empezar, obviamente, por el tema comunidad. ¿Cómo podemos crear espacios donde conectemos de verdad? Y es un gran reto. Te diría que parte de la coherencia y tiene que ver con la autenticidad, ¿no? De la que tanto hablamos y buscamos en las comunidades. Al final, cuando el hecho de estar en comunidades es natural en el ser humano, porque somos seres gregarios, pero parte de eso tiene que ver con pertenecer, ¿no? Con ser parte de algo. En ese sentido de pertenencia, tenemos que ser nosotros mismos, tenemos que buscar nosotros mismos. ¿Por qué? Porque cuando hay un propósito detrás en una comunidad y cuando hacemos esa inversión de pertenecer, eso tiene que resonar en nosotros, ¿no? Y en la medida que eso no es auténtico o no vibra, ahí es donde perdemos esa autenticidad, ¿no? Entonces, en esencia es ser nosotros mismos, ¿no? Y buscar esa conexión entre el propósito y nuestra identidad. Muchas comunidades van a resonar en nosotros y muchas tantas otras no van a resonar. No quiere decir que por el hecho de estar en comunidad va a ser todo perfecto y nos va a encantar, sino que tenemos que encontrar también la comunidad que más resuena con nosotros mismos y con lo que buscamos, ¿no? Porque al final cuando hablamos de un propósito en comunidad, estamos hablando de un para qué y ese para qué tiene que generar una suerte de tensión en la persona, ¿no? Y ahí es donde se da esa inercia en la que participamos, cada vez estamos más comprometidos y empezamos a sentir ese sentido de pertenencia. Y bueno, ya después empiezan otros temas muy interesantes que también están vinculados también a la autenticidad, que tiene que ver con la seguridad psicológica, ¿no? Uh-huh. Me encanta que resaltas mucho la palabra esta de pertenecer, ¿no? Pero estoy pensando, o sea, justo hace unos meses, te había comentado, me leí un libro de Belong Center, que es una organización en Estados Unidos que, o sea, el mission es Ending Loneliness. Y en este libro hablaba mucho que antes de pertenecer a una comunidad o antes de hacer como ese outreach, lo más importante es ir hacia adentro y conocerte a ti. ¿Cómo dirías tú, o sea, para alguien, digamos, que quizás sienta que no se conoce tanto, cómo dirías tú que es la mejor manera como de encontrar ese balance entre tampoco aislarte, conocerte más, pero a la misma vez seguir creando esa comunidad? Es un súper tema, ¿no? Porque inclusive para los que construyen comunidades, hay un elemento de balance también, lo que hablamos de los límites, ¿no? Que tiene que ver con hasta qué punto. De hecho, el tema que estás comentando, estoy escribiendo ahora sobre eso, ¿no? Porque es parte de la investigación del libro que estamos escribiendo, que se llama Comunidades de Impacto, ¿no? Hay un balance y un límite entre sociabilizar todo el día, ¿no? Es decir, no por estar y pertenecer a comunidades mágicamente se va a resolver todo, pero sí sabemos que tienen efectos positivos. Ahora, eso se tiene que dar en un balance, porque también hay momentos de introspección, de autoconocimiento y de momentos donde queremos una mayor tranquilidad, ¿no? No tenemos por qué llamarlo soledad, porque estar solo no quiere decir sentirse solitario, ¿no? Sino que tiene que ver con quizás recargar pilas, ¿no? Lo mismo le pasa tanto al miembro como a quien lidera las comunidades, ¿no? Generalmente esto requiere mucho trabajo en horas, requiere relaciones con personas, ¿no?
y fomentar esas relaciones. Y lo que termina pasando en muchos casos es que quienes lideran las comunidades terminan, ¿no? Como con mucho cansancio, agotados, ¿no? Con mucha sobrecarga, ¿no? Y ahí es donde aparece, por ejemplo, el elemento de la tecnología, es decir, bueno, cómo me ayuda a escalar o a automatizar cosas que me permitan liberarme, ¿no? Más allá del modelo de gobernanza o los roles que podamos tener, ¿no? Sé que es un tema central, ¿no? Entonces, siempre tenemos que partir del autoconocimiento, ¿no? Y en función de ese autoconocimiento, entender cuáles son nuestros límites o nuestros, si se quieren, no negociables, ¿no? Y cuando hablamos de no negociables, al final son las promesas que nos hacemos a nosotros mismos, que son parte de qué es lo que me genera bienestar y alegría, ¿no? Y quizás ahí un ejercicio que por lo menos a mí me ha servido es, ¿no? Con esta mirada de diseño, ¿no? Es decir, ¿cómo es mi día perfecto? ¿Qué elementos tiene, ¿no? Y bueno, ese día puede tener una serie de componentes que no solo va de trabajar, por supuesto, sino de, bueno, hacer una rutina de mañana, algo que te genere, no sé, cierto bienestar, meditar, hacer deporte, lo que sea, ¿no? Entonces, cada uno, y ahí es donde entra el autoconocimiento, ¿no? Cada uno tiene que conocerse lo suficiente como para entender cuál es ese día perfecto y sobre eso decir, bueno, estos son mis límites, ¿no? Esto es lo que no negocio. Porque el gran problema de lo que tenemos hoy en día es que tendemos a ocupar la agenda, pero ocupado no significa productivo, ¿no? Y al final lo que terminamos sacrificando es el tiempo personal, en muchos casos, ¿no? Y ahí es donde está el problema. Sí, ¿y por qué crees, una, que estamos sobreocupando agendas? Y dos, volviendo al tema del libro ahora que estás escribiendo, me encantaría que nos dices como algunos insights que has tenido que quizás te hayan sorprendido al hacer el research con este libro. Mira, lo primero para mí está relacionado mucho con lo que sería, ¿no? Como la visión industrial del trabajo, pasando ahora, ¿no? Por ser lo que llamamos trabajadores del conocimiento, ¿no? Donde no necesariamente por estar ocupados eso está atado a un output concreto, ¿no? Y a generar algo, ¿no? A generar valor. Entonces, en esta era de, ¿no? De la economía del conocimiento, si se quiere, tendemos a ocupar las horas pensando que somos productivos y al final no está atado a un resultado concreto, ¿no? Y creo que ahí está el problema, básicamente, ¿no? Tenemos que trabajar de atrás hacia adelante, digamos, ¿no? Es decir, ¿dónde podemos generar mayor leverage, ¿no? ¿Dónde podemos generar acciones que generen los mejores resultados y que sobre eso podamos accionar otras cosas, ¿no? Entonces, ese trabajo y sobre todo de generar espacios si se quiere, ¿no? Como para resolver tareas complejas, ¿no? Que requieren como una alta carga cognitiva en algún punto, son los espacios más difíciles de generar, ¿no? Hoy en día. Ahí, por ejemplo, un trabajo que me sirvió mucho es, bueno, profundizar sobre la visión de lo que se llama el deep work y muchos otros trabajos, en este caso en especial de Cal Newport, ¿no? Un autor que ha escrito mucho sobre este tema y que al final te da una serie de tácticas también y herramientas para poder, sobre todo, bajar la sobrecarga cognitiva, porque al final esto es lo que está pasando, ¿no? Redes sociales en el móvil, notificaciones de forma constante, capacidad de concentración muy baja, multitasking, todo es como un, digamos, un cóctel de cosas que atenta con nuestra capacidad de poder estar como mucho más centrados, ¿no? Y enfocados en lo que tenemos que generar. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a lo loco, ocupando la agenda, y decimos, uff, es que tengo 800.000 reuniones al día, y claro, pero eso no necesariamente es lo que necesitamos, ¿no? Y bueno, y ahí está un poco el secreto, ¿no? Y, y es mejora continua, sin duda. Nadie se salva, ¿no? Eso sin duda. Y después en cuanto a al research y todo el trabajo que estamos haciendo es, bueno, en la medida que seguimos avanzando con los diferentes capítulos, al final la tesis central del libro está en saber que, y esto es algo que hemos charlado, ¿no? Anteriormente, es, primero, las comunidades recobran una importancia hoy en día, ¿no? Sobre todo a partir del COVID, por todo lo que hemos pasado, ¿no? Primero está muy en auge para las personas, pero también para las organizaciones, ¿no? Y hay un auge de la disciplina del community building que está creciendo en muchos mercados, ¿no? Como profesional dentro de las organizaciones. Y lo que vemos también es que las organizaciones están creando cada vez más comunidades, ¿no? Inclusive hay, por ejemplo, estudios, informes que nos dicen que el 50% de las startups de mayor capitalización en el mercado
ya han creado comunidades, ¿no? Que pueden ser internas, para clientes, etcétera, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es eso, ¿no? Es como el auge de las comunidades en algún punto, porque es una forma de generar entornos de conexión, ¿no? De una forma diferente, ¿no? Si se quiere, menos transaccional, ¿no? Y evitar esta cosa de, ¿no? Como se quiere binaria, ¿no? Por ejemplo, si estás en una app de citas, ¿no? Y entonces puedes conocer gente, puedes generar experiencias diferentes y conectar desde otro lado, ¿no? El mayor estudio que se ha hecho sobre seres humanos hoy en día es un estudio que ha hecho Harvard, ya 8 décadas, y lo que nos dice es que tanto la familia como los amigos, como las comunidades, bueno, generan un mayor bienestar en las personas, una mayor felicidad, y por lo tanto, a través también de todo eso, generamos una mayor longevidad, ¿no? Entonces, lo que decimos nosotros es como, ¿no? Como hay que agregarle comunidad a tu vida, ¿no? Más comunidades a tu vida, ¿no? Con ese balance y equilibrio que decíamos, pero que al final está comprobado científicamente que genera un efecto positivo en las personas. Sí, o sea, te estuve comentando esto antes de empezar a grabar, pero con un amigo en California estamos hablando mucho de tendencias, ¿no? De tendencias de comunidad, de que observamos y una cosa que estamos hablando y que observamos los dos, especialmente, o sea, desde Estados Unidos, es digamos, este movimiento hacia encontrar comunidades donde puedas integrar múltiples partes de ti mismo. Entonces, en vez de tener como tu comunidad de tenis, tu comunidad de emprendedor, tu comunidad de salsa, ni idea, es como encontrar ese tipo de comunidades donde se puedan expresar como más partes de ti. Entonces, me encantaría saber tus thoughts, pero quiero ir incluso un paso más allá porque siento que también hoy en día se utiliza muy libremente la palabra comunidad. O sea, tú ves marcas de ropa diciendo que tienen comunidades cuando en real, saber la comunidad online y hablan de audiencia. Sin duda. Bueno, a ver, el concepto tiene diferencias con otros conceptos. Diferenciamos comunidad-audiencia. Al final, la audiencia es los canales de redes sociales que tengamos, ¿no? Generalmente followers o como queramos llamarle. Y digamos, la dinámica es que tiende a ser unidireccional. Yo emito un mensaje, puede haber algún tipo de interacción, pero si no hay un emisor que emite ese mensaje, se acabó todo, ¿no? En la comunidad al final es un grupo de personas que comparten intereses, que comparten lo que llamamos nosotros luchas compartidas, que es para mí lo más importante, ¿no? Porque es lo que más une. Y además, a partir de, digamos, de esas luchas compartidas, de esas características comunes que puedan tener los miembros de una comunidad, también surge esa preocupación mutua por el bienestar del otro. Y eso es lo que define una comunidad vibrante, te diría, de lo que no es una comunidad vibrante, sino que es un grupo de personas, ¿no? Y luego ya nos podemos poner más técnicos, ¿no? Con este tipo de cosas, porque, digamos, desde el concepto de comunidad, si bien hay diferentes definiciones, también lo que aparece es que hay diferentes opiniones sobre, ok, esto realmente es una comunidad si cumple estos 5 criterios, o, bueno, si tenemos 3, podemos considerar esto una comunidad, ¿no? Entonces, entre los especialistas que hay, los referentes que hay en el campo, tampoco hay un consenso súper claro sobre esto, ¿no? Y después, bueno, lo podemos distinguir de tribu, de movimiento también, o mismo de red o de ecosistema, ¿no? Hay una frase muy interesante y a mí me gusta mucho de Henry Misberg que dice que las redes conectan y las comunidades cuidan, ¿no? Eh, entonces, ahí empezamos a ver también diferentes, ¿no? Cosas que se distinguen entre comunidad y red, ¿no? Que pueden ser entornos más abiertos, donde no necesariamente hay un objetivo común, donde el tema de la seguridad psicológica, y lo hemos visto y se habla mucho de esto, ¿no? Lo que pasa en Twitter X, ¿no? Bueno, falta mucho eso, ¿no? Ese entorno más de cuidado, ¿no? En el caso de una comunidad, si tú no tienes seguridad psicológica, ¿no? Que al final es este cálculo inconsciente que hacen las personas donde piensan que el ambiente en el que están opinando algo o siendo ellos mismos, y ahí volvemos al concepto de autenticidad, no va a haber ningún tipo de represalia, ¿no? Entonces, si tú no tienes seguridad psicológica en una comunidad, esa comunidad está destinada al fracaso, ¿no? Y en el contexto organizacional pasa lo mismo. Hay estudios que nos hablan de que hasta el 50% de la performance de una persona puede verse afectada por este tipo de cosas, ¿no? Por la seguridad. Claro, por ejemplo, porque siento que vengo a trabajar todos los días y me pongo una máscara y soy otra persona.
porque como sé que, claro, lo que diga me van a decir algo, o van a opinar, o no me van a dar tal proyecto, o lo que sea, o va a caer mal, bueno, entonces me pongo esa máscara y claro, ahí es donde se da esa sensación, ¿no? Y hoy tenemos que los diferentes informes que hablan de hasta un 62% de las personas no están comprometidas en el trabajo, ¿no? Entonces tenemos un serio problema ahí de lo que está pasando dentro de las organizaciones, ¿no? Sí, hasta el otro día me mandó un amigo un artículo de Gen Z, o sea que Gen Z son como la generación que más se están despidiendo por esto mismo, ¿no? De que eh, como que they give up quickly, por así decirlo. Sí, bueno, ahí también hay temas de lo que es la resiliencia, ¿no? Creo yo, que también es diferente a otras generaciones. También está lo que llamamos los quiet quitters, ¿no? Al final, estas personas que también se quedaron en las organizaciones y que, ¿no? Como digo yo, a las 6 se me cae el boli, ¿no? No me pidas más. Claro, y todo eso tienes que generar en el contexto organizacional, ¿no? Me imagino, quienes tienen que tomar decisiones, tienen que redefinir su propuesta de valor al empleado, su experiencia del empleado, ¿no? Y si estás diseñando una comunidad, no me pongas un encuentro fuera del horario, ¿no? laboral, porque no pienso sacrificar mi vida personal por esto. Bueno, hay una serie de condicionantes ahí y bueno, lo importante es entender qué está pasando hoy en la organización, ¿no? Y poder diseñar acorde a un poco las preferencias, ¿no? Ujú. Quiero volver un poco a lo que estabas diciendo antes de lo de la seguridad psicológica, porque esto me parece un tema importante a resaltar y te quería preguntar, o sea, si nos pudieses contar incluso como conceptos más tangibles o acciones más tangibles que gente que está liderando comunidades pueda hacer para crear un ecosistema en donde se asegure o que incremente, digamos, esta seguridad psicológica. Bueno, yo creo que volvemos al concepto de autenticidad de vuelta. Creo que hay varios puntos, ¿no? Es desde el punto de vista de quienes lideran la comunidad, cuando diseñamos una comunidad pensamos en, bueno, quiénes son nuestros miembros, ¿no? Qué características comparten, qué hábitos tienen, ¿no? Ahí junto con eso y por supuesto tener un propósito claro, aparece la parte de valores, ¿no? En la parte de valores no estamos hablando de palabras que suenen súper bonitas, ¿no? Y que todos digamos, ah, wow, qué buenísimo, sino más cuáles son los comportamientos que queremos promover en la comunidad y cómo queremos que esos miembros se traten los unos a los otros, ¿no? Y ahí es donde empezamos a entender lo que queremos reflejar, ¿no? Desde el propósito hacia los valores y los comportamientos, porque al final es un vehículo, ¿no? Y ahí es donde aparece lo que quiero y lo que no quiero, ¿no? Entonces, claro, si uno no trata con respeto a otra persona dentro de la comunidad, eso es un comportamiento que no queremos. Y eso va a terminar mermando la seguridad psicológica, ¿no? Y ahí es donde entra para mí también mucho el rol del community builder, ¿no? Es, bueno, definimos la experiencia, definimos qué comportamientos, definimos qué tipo de actividades vamos a hacer. Vamos a hacer cenas, vamos a hacer encuentros de comunidad una vez al mes, o vamos a juntarnos los empleados de tal empresa a liderar una temática que puede ser de innovación o sostenibilidad o diversidad, equidad e inclusión, ¿no? Bueno, todo este tipo de cosas al final después tenemos que pensar qué roles vamos a tener, ¿no? Cómo nos vamos a comunicar, ¿no? Si hay un entorno de, no sé, más asincrónico o digital. Y a partir de ahí, de esa experiencia, bueno, podemos entender si, por ejemplo, definimos esas líneas rojas de lo que no queremos, cómo hacemos que cuando pasan cosas, ¿no? Reencauzar el tema, ¿no? Esto se puede hacer de muchas formas. Se puede hacer con manifestos, ¿no? De creemos en un mundo donde, o se puede hacer desde un decálogo de usted no debe tratar mal al otro miembro, ¿no? Entonces, más como más punitivo o menos punitivo, ¿no? Y en paralelo con eso, desde la seguridad psicológica, bueno, yo creo que hay que generar los espacios desde la autenticidad, ¿no? Y de vuelta, ahí viene el rol del community builder, que es, para mí, viste como esto de la, ¿cómo se dice? La carpintería de Japón, que el joinery, ¿no? Lo que le dicen que es, los carpinteros japoneses no usan ni clavos ni pegamento. Entonces lo que hacen es como moldear la madera, ¿no? Para que encastre perfectamente, ¿no? Entonces, para mí es una energía del community builder, que es esa persona que muchas veces está en las sombras haciendo que todo funcione, ¿no? Y cuando, por ejemplo, un miembro, no sé, interacciona con otro de una forma que no es la que esperamos, bueno, trabajar con ese miembro para que eso no vuelva a suceder, ¿no? Em,
O mismo que, no sé, opina. Lo típico, hay un Slack, ¿no? Están los diferentes canales y dice, no mande spam aquí y manda todo el spam, ¿no? Bueno, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí el Community Builder hace también ese trabajo de invisible que no muchos vemos y que al final hacen que tengas una buena experiencia, ¿no? Dentro de la comunidad. Hablemos de este trabajo invisible. O sea, tú que tienes un montón de experiencia con varias comunidades, ¿cuál dirías que es el trabajo, o incluso un par, que quizás a la gente le sorprenda de un community builder? ¿Cuál es el trabajo? Sí, o sea, un trabajo invisible que a lo mejor la gente dice, ah, no, es que no, no sé, no me imaginaba esto, pero que realmente, o sea, un community builder es mucho trabajo. Sí, es mucho trabajo, es de vuelta muy intensivo en horas, ¿no? Y al final integra muchos saberes, disciplinas, vamos a decir. De vuelta, es un campo que está creciendo mucho en diferentes países. Integra marketing y comunicación. Integra el desarrollo de eventos, ¿no? Y la ejecución de esos eventos, la planificación. Integra la gestión de los miembros, ¿no? Y acá puede ser desde elementos muy simples que tengan que ver con su onboarding, por ejemplo, hasta la gestión, si tenemos una plataforma online, por ejemplo, lo que llamamos la moderación y la dinamización, que son cosas diferentes, ¿no? Integra el trabajo con la tecnología, ¿no? Bueno, todo esto depende también de la escala, ¿no? Pero supongamos que el community builder es un hombre o mujer orquesta, integra diferentes cosas, ¿no? Esto es lo que llamamos community operations al final, ¿no? Integra el marketing y comunicación, los eventos y las actividades, la tecnología en general y todo lo que tiene que ver con la gestión de la experiencia del miembro, ¿no? Ujú. Y tema tendencias, o sea, volviendo a lo que te estaba preguntando antes, especialmente con tecnología. Yo estoy viendo lo mismo que tú, estoy viendo como comunidades que integran como dos cosas, voy a decirlo, voy con el concepto, es el long tail de las comunidades, es como comunidades de fundadores que hacen solo de fundadores de startups, que hacen retiros más de tipo conscious y hacen alimentación, ejercicio y todo eso, ¿no? ¿Qué otras tendencias estoy viendo? Bueno, sin duda para mí una de las grandes tendencias que ha aparecido ya hace un tiempito, pero se sigue consolidando es las microcomunidades, ¿no? No tenemos que ir a gran escala en las comunidades, mm, hasta diría que hasta lo contrario, en algún punto, que va en detrimento ese escalado del valor y, digamos, el nivel de profundidad que podamos tener en las relaciones. Por lo tanto, hay valor más en las comunidades hasta 30 personas, por ejemplo, ¿no? Esos Hasta son 30, lo dirías como un número. microcomunidades como tal, es entendido hasta 30, ¿no? Después, bueno, puede ir de 30 a 50, después aparece lo que llamamos la ley de Dunbar y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces que vas a escala y perdes un poco ese valor, ¿no? Porque también esto pasa mucho con los primeros miembros, ¿no? Que entran, empieza a escalar la comunidad y dicen, uff, esto cambió, esto no es lo que era, ¿no? Esta es la típica frase, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que cuidar mucho ese valor relacional, ¿no? Es, primero, la sensación y lo que está viendo el miembro que estaba desde el principio, y segundo, que los que se integren puedan integrarse de la mejor forma, ¿no? Porque también pasa que cuando hay demasiada complicidad en las comunidades, parece como que estás entrando, ¿no? Como en la casa de una familia que no conoces, ¿no? En algún punto. Y a veces cuesta, ¿no? Poder integrarte y sentirte a gusto, ¿no? Bueno, ese tipo de dinámicas hay que también trabajarlas. Y después, bueno, lo que estamos viendo mucho, que ese es un trabajo también que estamos viendo aquí, es, sobre todo en Estados Unidos, los clubes, ¿no? Los clubes más privados, los modelos de comunidad basados en clubes y en esa exclusividad en algún punto, ¿no? Que yo creo que también es algo interesante desde el punto de vista de la experiencia y algo que, bueno, que tiene, que tiene cosas muy, muy interesantes que estamos viendo en otros países, ¿no? Ujú. Dijiste una palabra antes que se me quedó, que es la palabra nutrir. Y ahora hablando de lo que dices de microcomunidades que son hasta 30 y después obviamente sigues escalando, ¿has encontrado que hay como un punto, así como un sweet spot de personas en donde todavía se sienta que estás cuidado y que estás cuidada, pero que no se, o sea, que no se desvía así demasiado? O sea, obviamente va a depender de qué tipo de comunidad, etcétera, pero así como en general, ¿sabes? 50 es un buen número. 50 es un buen número. Ya cuando empiezas a escalar más de 50, yo creo que empiezas a perder esa capacidad relacional.
en profundidad, ¿no? Pero eso te pasa cuando lideras equipos también, cuando son más de 50, cuando trabajas con clientes y son más de 50, o sea, creo que también esa escala, que es una escala como si se quiere de la perspectiva, ¿no? Más boutique, ¿no? Te permite tener esa flexibilidad en algún punto para poder adaptarte también a las demandas, ¿no? Y con esos 50, por ejemplo, o sea, hablando todo esto de nutrir, o sea, siento que también es encontrar ese dinamismo entre también añadir gente nueva, porque le agrega o sea, un Sí. dinámico, pero a la misma vez no estar cambiando gente todo el rato. Exacto, bueno, ahí depende un poco la experiencia que ofrezcas. Si tu, por ejemplo, si tu comunidad depende de una membresía anual y tienes la entrada y salida de miembros, bueno, eso tiene una determinada rotación, etcétera. Por el otro lado, si tú tienes a la gente ahí y la gente no se va, pero está como medio cautiva, empieza a ser como una comunidad zombie. Pasa mucho esto también, ¿no? Que es como esta gente que ahora, viste, está hace 4 años en tu comunidad y pasa el tema y bueno, eso también hay que cuidarlo, ¿eh? Siempre ahí lo importante es como trabajar con los miembros que están más cerca del core y del propósito y que contribuyen a la experiencia de tu comunidad y ver como en círculos concéntricos, ¿no? Cómo te acercas a los otros círculos y logras incrementar ese compromiso de engagement, ¿no? A nivel general. Qué interesante que digas esto, porque bueno, o sea, viniste a un evento de The Brave Self el otro día y de hecho justo después del evento, o sea, bueno, en ese mismo evento estaba preguntando feedback, o sea, de distintos miembros y después de ese evento estábamos creo que como en 50 personas en nuestra comunidad así más group chat pequeño y de ahí ya, o sea, el día siguiente le escribía a 5 o 6 personas que más zombies, o sea, sin participación y los básicamente, o sea, les pedí que se fueran de la comunidad porque al final queremos a gente activa, participantes y ahora somos 43, pero realmente esa gente que participa muchísimo. Y yendo con este tema, te quiero preguntar, o sea, tema colaboración y competición, porque lo que yo he notado desde mi experiencia en algunas comunidades es que de parte del community builder también puede entrar mucho ego, ¿no? O sea, el ego de querer hacerlo, de querer hacer todos los eventos y luego ya cuando empiezas a integrar o dejar que otros miembros empiecen a liderar, como que se genere ahí un ambiente de competencia en vez de colaboración. No sé si como pudiste ver algo con tu research o desde tu experiencia. A ver, no, desde mi experiencia creo que la figura del community builder como profesional es mucho más proclive a colaborar que otra cosa. Mi sensación es que va más vinculado a la naturaleza de poder delegar como profesional, ¿no? Es que queremos estar, porque al final es un entorno donde nos preocupamos por el otro y al tener ese entorno de preocupación por el otro es donde queremos estar en el detalle. Y ahí es donde se te genera, ¿no? Como ¿no? La brecha entre tengo 24 horas al día, no puedo estar haciendo esto todo el día y necesito delegar o necesito que alguien gestione, ¿no? Y con el mismo nivel de cuidado y cariño que yo le pongo a las cosas, ¿no? Pero luego lo que uno ve, por ejemplo, en otros países donde, bueno, hay diferentes referentes a nivel global del mundo del community building, lo que ves es que es, al contrario, es como súper colaborativo. Y la conversación es siempre como cómo hacemos crecer esto y agrandamos la torta, más que, bueno, me llevo mi comunidad o mi comunidad, ¿no? Por suerte, al menos lo que me ha tocado a mí como experiencia de las conversaciones que hemos tenido bueno, justamente porque estamos investigando sobre el libro, también estamos hablando con referentes a nivel global. Generalmente hay personas que tienen como un foco específico o una especialidad, ¿no? Hay, por ejemplo, personas referentes que son muy buenos en lo que es las operaciones de comunidad, otros que son más en la parte de tecnología, otros en comunidades basadas más en clientes. Bueno, hay diferentes, ¿no? Ahí hay mucho campo profesional, como te decía, que está creciendo. Entonces, lo que hemos visto es mucha colaboración, ¿no? Mucha visión de colaboración. Ya has hablado mucho de referentes, o sea, cuáles son o quiénes son. David Spinks, Francisco Paso, Carrie Melissa Jones, Iker Alcancel, no sé si estoy pronunciando mal el nombre. Ojo que te está escuchando. Sí. Alfredo Moresi, muy bueno porque ha llevado a la comunidad de developers de Google Developers muchos años y es un tipo que ha hablado mucho de operaciones en temas de comunidad y todo lo que es datos, etcétera.
una persona que se llama Jenny Wiggle, si lo estoy pronunciando bien. Bueno, hay muchísimos, ¿eh? Hay muchísimos. Ujú. ¿Y qué es lo que más admiras de la manera que ellos crean comunidades? Bueno, ahí hay muchos y diferentes. Me gusta, por ejemplo, mucho el trabajo que está haciendo Francisco Opaso, porque está en Reino Unido, ha creado eventos de referencia, por ejemplo, en esa línea, y además, de vuelta, con ese espíritu muy colaborador. Vamos a hacer el evento de Community Led, em, trae diferentes referentes de diferentes países, contenidos de muy buen nivel, se lo pone al hombro, muy de comunidad, ¿no? Y está escalando este tipo de cosas a otros países. ¿Y comunidades online versus presencial? Buen punto. A ver, esto es para debate, pero creo que el ser humano siempre va a necesitar el contacto humano, o por lo menos es lo que yo veo. Quizás en entornos más de Web3, vemos donde todo esto es mucho más digital, ¿no? Pero en esencia, después cuando esas comunidades crecen y empiezan a elaborar chapters o nodos y hacen encuentros locales, y entonces todo se refuerza, ¿no? Yo creo que el componente híbrido siempre va a estar. Lo que no quiere decir es que las comunidades online vayan mal, para nada. Simplemente creo que el ser humano, y más sobre todo lo que hemos vivido en estos últimos años, seguimos necesitando ese cara a cara, de ver a las personas, de conectar y de sentir que estamos ahí, ¿no? Gente de carne y hueso y no detrás de una pantalla. Sí, siendo que con esto quizás también está vinculado a lo que decías antes de la seguridad psicológica, ¿no? Porque, o sea, yo también, o sea, lo típico, ¿no? Que formas parte de una comunidad online. Bueno, una, el inconveniente de diferencia horaria. Dos, estar a través de una pantalla, no lo sientes de la misma manera y realmente, o sea, yo ya a mí, por ejemplo, y esto a lo mejor estás de acuerdo, pero también lo veo como una gran tendencia. O sea, yo hablaba cuando estaba en Estados Unidos con un montón de gente que decía, o sea, yo ya con comunidades y esto online no me resuena absolutamente nada. Quiero hablar con las personas, las quiero ver físicamente. Y también un punto que quería resaltar también en este podcast es del lugar físico. ¿Qué opinas? O sea, ¿qué tanto influye tener un espacio físico en esto de lo de nutrir y crear comunidades? O sea, como tal, el hecho, o sea, hay dos cosas. Creo que es, primero, el espacio físico siempre condiciona la experiencia. Eso es desde luego, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, trabajar en un coworking que trabajar en una oficina sin más, ¿no? Dos experiencias distintas, ¿no? Inclusive en una promueves mucho la serendipia y la colaboración y en otra, bueno, simplemente estás ahí con el resto de tu equipo. Después es el para qué. ¿Para qué nos, no? ¿Para qué nos juntamos? ¿No? En inglés se habla de gathering, ¿no? También, ¿no? Como el para qué es muy importante y dentro del para qué, bueno, tener un espacio físico siempre va a ser importante. Ahora, no necesariamente es que uno alquile un espacio físico, digamos, y tener algo fijo, sino que puede variar, ¿no? Y no por eso la experiencia es peor, digamos, en algún punto. Entonces, para mí tiene que haber un elemento de conexión muy claro con el para qué y a partir de ahí construir una buena experiencia. Inclusive, fíjate, si el espacio es bueno y el contenido no es bueno, ojo, ahí también se te cae el tema. O sea que, O sea, que el contenido es lo que más importa, o sea, sobre el espacio físico. sí, yo creo que al final hay que estar en el detalle, pero el espacio tiene que ayudarnos ahí hay una simbiosis entre contenido y espacio, ¿no? Es decir, y fíjate, lo llevo a las organizaciones, muy simple. Muchas organizaciones con ágoras y espacios abiertos que a nivel cultural hay un choque, ¿no? ¿Por qué? Y porque no se promueve que todo el mundo opine y las nuevas ideas. Y al final, tan buenísimas las gradas y las ágoras, en muchas oficinas no las usan. Entonces, ahí hay un choque también entre la cultura de la organización y lo que estamos, digamos, buscando desde el espacio, ¿no? Bueno, pasa. Sí, es interesante, o sea, es lo que yo más me llevo preguntando eso, o sea, lo de qué tanto influye tener un espacio físico, pero quiero cambiar un poco ahora el rumbo de la conversación y te quiero preguntar sobre el liderazgo. O sea, al principio estabas hablando mucho de esto de la importancia, especialmente cuando estás creando una comunidad o generando comunidad, de la autenticidad, de estar conectado con eso y también con otras palabras que utilizaste a lo largo de lo que llevamos hablando, ¿no? O sea, de lo de nutrir, la seguridad psicológica, etcétera. ¿Cómo crees? Porque siento que ahora mismo quizás, o sea, líderes que
estén conectados con este lado más humano, quizás no estén tomados tan en serio, o quizás sí, ¿eh? Pero ¿cuál es, o sea, cómo crees que podemos como remediar eso? Es difícil porque creo que es hasta un punto limitante, ¿no? Es decir, el otro día, por ejemplo, estaba escuchando un podcast, sigo mucho a Ryan Holiday, autor de muchos libros, ¿no? Y hablaba de este, decía, por ejemplo, el hecho de pedir ayuda, que muchos no pedimos ayuda o no sabemos pedir ayuda, ¿no? Y está bueno, es como que al final es una señal de que no te estás rindiendo en verdad, no una señal de debilidad. Y creo que ahí está un poco el punto, ¿no? Lo mismo pasa desde, por lo menos lo que yo entiendo como liderazgo, ¿no? Es cómo buscamos la mejor versión de las personas para que puedan contribuir, ¿no? Cómo desde la transparencia y la intención podemos ser muy claros en lo que queremos, ¿no? Porque hay gente que le puede gustar más o menos que hagas una cosa, pero si eres transparente, ¿no? Y no hay doble agenda, me parece que eso es algo importante, ¿no? Y después tiene que ver con saber que el líder no tiene que tener todas las respuestas, de hecho, cada vez más vemos que no las tiene, y lo importante tiene que ver con trazar esa visión, ¿no? Y trabajar con los equipos, con las personas para poder encontrar esas respuestas juntos, ¿no? Y entonces, qué importante es también darle el espacio a las personas para que desde su lugar y desde sus saberes o desde donde puedan contribuir a que encontremos esas respuestas. Ujú. Sí, o sea, siento que también, o sea, lo estoy hablando solo de mi experiencia, ¿no? Pero siento que también está vinculado mucho al valor. O sea, yo antes, o sea, no sé, hace unos años nunca hubiese pedido ayuda, o sea, pero ya por terca, ¿sabes? De decir, no, o sea, Todo lo puedo, ¿no? sí, Esa todo lo visión. puedo hacer, no me voy a rendir, pero, o sea, me reí cuando lo dijiste, porque literalmente en el evento el otro día, o sea, me abría todo el mundo y les dije, necesito tu ayuda, ¿sabes? Pero que llegar a ese punto, siento que ha sido como muy de la mano de trabajar mi valor y entender que mi valor no viene ni de lo que hago, ni de mis achievements, ni nada de esto. Totalmente. Es difícil, ¿eh? Es difícil, Pero es un trabajo más nadie se personal que salva. otra cosa, ¿no? Sí, Sin duda. sí. Y tema líderes, o sea, ¿cómo ves el líder del futuro? ¿Qué cualidades? Cada vez más veo esto de lo que nos habla Nassim Taleb de la antifragilidad, ¿no? Que es navegar el caos y la incertidumbre y no solo ser resiliente, que es volver al estado pasado en donde estábamos, sino poder beneficiarte del caos, ¿no? Y creo que eso tiene que ver con cómo generamos una serie de capacidades, si se quiere, a prueba de futuros o a prueba de inteligencia artificial inclusive, ¿no? Porque creo que ahí va a estar el foco, ¿no? En entender cómo podemos navegar esa incertidumbre y servirnos las herramientas, por supuesto, que no sabemos cómo van a terminar impactando, desde la guía hasta todo lo demás que está por venir. Em, y a partir de ahí tener la capacidad, la visión de poder trazar el rumbo, saber que va a haber, ¿no? Contratiempos en algún punto, pero tener esa flexibilidad, ¿no? ¿No? De dar un paso para atrás, ¿no? Tácticamente, pero poder seguir avanzando en esa línea, ¿no? Entonces veo mucho eso, ¿no? Como esa capacidad de no solo adaptarte frente al caos y la incertidumbre, sino de poder beneficiarte de ella. Quienes intentemos decir, no, más procesos, más orden, más no sé qué, va a ser cada vez más difícil, ¿no? Entonces tenemos que generar un nuevo set de capacidades que nos permitan navegar esa tormenta, ¿no? Entonces, importante, no es tanto, ¿no? Lo que nos pasa, sino cómo nos tomamos lo que nos pasa, ¿no? Y ahí es donde entra, por ejemplo, a mí me gusta mucho la paradoja de Stockdale, ¿no? Este contraalmirante que fue tomado prisionero en Vietnam durante 8 años y bueno, después de esos 8 años que lo habían torturado muchísimas veces, le preguntan cómo fue que sobrevivió, ¿no? Y decía dos cosas, básicamente es, primero, que afrontaba la crudeza de la realidad de todos los días, pero además que tenía una fe inquebrantable de que todo iba a estar bien al final, ¿no? Y dice, bueno, ¿y los que no sobrevivieron, qué pasó? Y dicen, eran solo optimistas, ¿no? O sea, creían que los iban a liberar en Navidad o en, ¿no? el Día de Acción de Gracias, y eso no pasaba, y eso les rompía el corazón y no lograban, ¿no? Como sobreponerse, ¿no? En algún punto. Creo que vamos a vivir cada vez más en esta paradoja, ¿no? Y creo que tenemos que mirarlo
mirar esta paradoja como algo que está pasando ya casi todos los días, ¿no? En algún punto, si miramos, no sé, desde el cambio climático o muchas otras cosas más, pero teniendo esa fe inquebrantable, ¿no? Es también lo que llama Naval Ravikant los optimistas racionales, ¿no? Esas personas que ponen un pie detrás del otro, ¿no? No son solo optimistas y, bueno, buenismo, ¿no? Ese buenismo, sino que tienen los pies en la tierra y saben que cualquier dificultad, obstáculo, ¿no? Poniendo un pie detrás del otro, vamos a poder superarlo, ¿no? Sí, o sea, mientras que hablas se me viene mucho el libro El hombre en busca del sentido de Víctor Frankl, es un poco lo que estás hablando y de hecho, o sea, a mí, por ejemplo, lo que a mí más me atrajo y lo que más me conecta con esta sensación de comunidad es porque a raíz de la comunidad es lo que a mí me ayudó en esos momentos de incertidumbre. O sea, en esos momentos en que no sabía qué iba a pasar, que la vida era un caos, o sea, lo que realmente me ayudó a mantener los pies en la tierra, pero a la misma vez mantener esa fe como inquebrantable que dices, fue la gente a mi alrededor que nutro, esas personas que al final me reflejaban. Y te quiero hacer esa pregunta a ti, o sea, de cómo manejas tú la incertidumbre y cómo ves la comunidad integrado en la manera en que manejas la incertidumbre. Esto es mi día a día. Sí, trato de comérmela de a cachitos, básicamente. Trato de aprender todos los días, trato de hablar con personas que me nutran y voy profundizando y avanzando sobre eso. Siempre me dicen que tengo esa cualidad de la perseverancia, ¿no? Y es eso, ¿no? Al final es como, al final esa incertidumbre se te hace una bola si no la gestionas bien, ¿no? Y en algún punto te puede generar parálisis. Pero yo creo que estando en movimiento, ¿no? Pues después hay gente que te dice que puedas tener suerte o no. No, como que la suerte me agarre preparado, ¿no? Es como, bueno, si estás hablando constantemente con diferentes personas para aprender, estás nutriéndote de expertos, aprendiendo, haciendo un curso o lo que sea para poder ir reduciendo esa incertidumbre, mejor. Y me parece que esa es parte de lo que uno tendría que hacer, ¿no? Sí, no, y es fascinante, o sea, de verdad, o sea, de lo poco que te conozco, o sea, te lo juro que eres de las personas que siento que puede hablar de los temas más variados, pero por esa curiosidad súper innata que, Soy muy curioso, sí. súper, súper innata que tienes. Y con esto ya, o sea, quiero cerrar el podcast un poco con este tema, pero, o sea, vuelvo a decir lo que decía al principio en la introducción, que, o sea, admiro muchísimo de verdad, o sea, tu trabajo, tengo un montón de respeto. ¿Tienes algunas palabras finales o algo que te gustaría o que sentiste que no hablamos lo suficiente o que quieras desarrollar más? Quizás dos cositas, invitarlos a que conozcan lo que hacemos en Community Hackers, trabajando con las organizaciones en diseñar y escalar comunidades auténticas, de vuelta con propósito, buscando ese impacto positivo. Y también, ¿por qué no?, que conozcan La Mesa Nos Une, que es una iniciativa muy bonita que hacemos hace 3 años, un espacio de encuentro donde lo que hacemos es una vez al mes una cena de personas que no se conocen, lo más diverso posible y conocer sus historias de vida. Y lo que decimos siempre es que develamos los hilos invisibles que nos unen, ¿no? Porque al final hace falta estos espacios de encuentro donde realmente nos reconozcamos como seres humanos, no como tarjetita va, tarjetita viene de networking, sino un espacio de diálogo, ¿no? Justo lo hablábamos antes, ¿no? Que te decía, para mí la mesa nos une, además de que me ha dado mucho de comer porque hacemos una cena, ¿no? Pero me alimenta el espíritu. Hay cenas que nos quedamos horas y horas charlando y es ese ejercicio mensual de mindfulness, de estar 100% presente en la conversación, escuchando al otro, su historia de vida y lo que nos tiene que contar, ¿no? Y bueno, es una iniciativa que nos gusta mucho y que seguramente seguirá creciendo, ¿no? Sí, me encanta también que estés resaltando que el mindfulness se puede hacer en presencia de otras personas, porque siento que eso es lo que, o por lo menos a mí, lo que más llevo necesitando y de la gente en mi entorno y lo que veo que más necesitamos, ¿no? Esos momentos de presencia, pero unidos con otras personas. Así que muchas gracias. Vamos a nuestra ronda final de preguntas, que los he hecho específicamente para ti. La número 1, ¿cuál es el mayor obstáculo que enfrentan las comunidades hoy? Engagement, sin duda, es siempre uno de los mayores, pero en el largo plazo, ¿no? Digamos, en el largo plazo, sostener ese engagement
es crucial. Entonces, ¿para qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, entender muy bien, más allá de, bueno, voy a hacer esta actividad, esta frecuencia y cosas por el estilo, entender que también dentro de la experiencia tenemos que pensar en esa idea de progreso, ¿no? ¿Qué queremos que pase? Después de un año, después de 3 años, después de 5 años, ¿no? ¿Qué queremos que pase? ¿Queremos que mejore sus habilidades? ¿Queremos que sienta un mayor bienestar? ¿Cuál es el efecto y el resultado que queremos bueno, al final es impacto, ¿no? En el miembro. Así que es importante pensar en eso. Pregunta número 2. ¿Qué valores consideras imprescindibles para crear comunidades con propósito? Volvemos a lo que hablamos. Autenticidad es uno, sin duda. El valor de la autenticidad y quizás el respeto va relacionado, ¿no? Como elemento de interacción y de comportamiento. Ujú. Pregunta número 3. Una cualidad que siempre buscas en los demás. Transparencia, sin duda. Súper importante. Número 4. La historia más memorable de La Mesa nos une. Uy, hay muchas ahí, ¿eh? Muchas. Sabía, Sí, sabía. sí, sí. Voy a decir una que me parece, una vez alguien que vino a la mesa nos une, nos compartió básicamente la decisión más difícil que ha tenido en su vida, porque básicamente su madre le habían detectado cáncer, ¿sí? Y tenía que elegir entre la terapia tradicional, que no sabía si se iba a salvar, o una terapia alternativa que tenía altas probabilidades de perder la memoria. Y decía, en ninguna escuela de negocios del mundo me pusieron esta situación, ¿no? Tremenda situación, sí, 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 sí. Y qué lindo que sintió como ese espacio para abrirse y contar de este tema, ¿no? Sí, 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 sí. Su madre sigue viva y bueno, fue una decisión difícil. Terapia alternativa. Alternativa. ¿Sabes el nombre o cuál? No, ni idea, ni idea. No profundicé por ahí, pero sí. Y después ya hay historias, pero de nivel de no puede ser cómo logramos esto, ¿no? Como que era impensado, pues a veces lo pensamos, pero a veces es impensado, ¿no? Lo voy a contar rápido porque es interesante, pero es una amiga viene y me dice, Juan, nunca te conté, pero la primera vez que yo estuve en contacto con Argentina fue en los 70 que vinieron unas personas al País Vasco, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿y cómo eran esas personas? Bueno, y le dice el apellido y enfrente de otra persona dice, no, de como el típico. No, no puede ser. Dice, bueno, dice, yo estuve de novio varios años con su sobrina, con esa persona que había conocido en los 70 en el País Vasco, bueno, que venían de Argentina y tal. Bueno, muy loco. Esos son los hilos invisibles que nos unen, ¿no? Y qué buen nombre, La Mesa nos une, de verdad. Número 5. El libro que más te ha cambiado. A mí, bueno, no sé si es más me ha cambiado, pero más me gusta y creo que hay que releerlo cada tanto. El ego es el enemigo, de Ryan Holiday. Es un libro que me encanta. Está muy bien. Bueno, a mí me encanta Ryan Holiday como escritor. Tiene muy buenos libros, la verdad. Es un libro que el ego, ¿no? Tiene que tener su dosis adecuada. Ni muy poco, porque tiene que ver con el amor propio, ni demasiado porque no te deja escuchar ¿no? Y en algún punto nubla tus sentidos. Y bueno, trabajarlo es importante. Me voy a apuntar, te lo juro que justo termino un libro hoy y me lo voy a leer. Número 6. ¿Cómo te desconectas después de un día largo? Muy fácil, cocinando. Sí. Increíble, sí. Sí, sí, sí. Mi cable a tierra es la cocina. Me encanta cocinar. Disfruto muchísimo cocinando. Me junto con amigos a cocinar. Bueno, armo la de Dios cocinando, ¿no? Invito a mucha Lo mismo gente. digo, no mentira. Me gusta mucho invitar a casa también y cocinar. Así que eso es para mí desconexión. Es parte de ese día perfecto, ¿no? Si parte de ese día perfecto, al final puedo cocinar algo, estar ahí en contacto y desconecto, ¿no? Sí, yo ojalá siempre estar tipo donde estés cocinando tú, te lo juro. Vamos a nuestra última pregunta, que es la sección que te dije que nuestro último invitado te dejó una pregunta. Y la pregunta fue, ¿cómo logras no perder tu esencia y qué haces para no hacer caso de lo que dicen los demás? Es una pregunta difícil, ¿eh? Pero, a ver, para mí no perder la esencia es, de vuelta, poder actuar en valores. ¿Qué significa eso, no? Porque quizás son como grandes palabras
al final tiene que ver con que las decisiones que tomas en tu vida, ¿no? Hay una serie de principios por los cuales la tomas, ¿no? Y eso es lo que intento hacer, de buscar, por ejemplo, lo que hablábamos de la intención y la transparencia es uno de mis valores principales, ¿no? Es que yo creo que hay gente que le puede gustar o no lo que tú haces, pero si lo haces con una intención clara, es desde otro lado, ¿no? Que se genera ese impacto, ¿no? Así que eso, y después, si hago caso o no, yo creo que hay que tener capacidad para escuchar y también capacidad para perseverar, ¿no? Porque si no, creo que estamos dando el mensaje erróneo. Y a mí me pasa mucho desde el mundo del emprendimiento, ¿no? Trabajo mucho con emprendedores también. Y está esta cosa de no, de persevera con tu idea. Bueno, si 1000 personas te dijeron que no funciona, no funciona. Tampoco nos creamos el tema, ¿no? Entonces tenemos que tener la capacidad también de entender el contexto y saber cuándo hay algo. Esto es como el volumen, ¿no? Es como, bueno, a este feedback le doy más importancia, ¿no? Y eso tiene que ver con, bueno, el propio criterio que uno tiene. Entonces, bueno, trato de escuchar, trato de rectificar cuando me equivoco, ¿no? Y bueno, a veces no hago caso, pero porque creo que hay un camino mejor. Pero cada uno busca su camino, ¿no? Entonces, lo importante es eso, creo que en muchos casos no todos tenemos las respuestas de esto y lo importante es buscar tu camino. Te voy a dejar la libretita para que nos dejes una pregunta para el próximo invitado. Muchas gracias. Buenísimo, pues muchísimas gracias, o sea, de verdad de corazón, o sea, por venir al podcast, por venir al evento de The Brave Self el otro día y por compartir tus conocimientos de comunidades, que para mí, o sea, yo siempre digo, no quiero decir es el futuro, porque es algo que estamos necesitando ahora, pero que ojalá y espero que esta información le llegue a la más cantidad de gente posible, porque siento que les puede aportar muchísimo valor y esa seguridad, ¿no? Y ese sentido de pertenencia que dijiste. Cuéntanos, o sea, nos contaste un poco antes, pero cuéntanos cómo te pueden encontrar Instagram, web, etcétera. Bueno, en principio nuestra web es somoscommunityhackers.com y me pueden encontrar en LinkedIn como Juan Parodi. El handle sería Parodi Juan también. Y el handle de Community Hackers en LinkedIn es Community Hackers. Así que nos pueden encontrar ahí. Buenísimo, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio de The Brave Self Podcast.